Muy bien, escuchamos Depende y quiere decir que ya estamos en comunicación en nuestra columna habitual. En nuestra, dice, no es nuestra, es de ella la columna, que me apropio de la columna yo, qué mal educado. La columna habitual de los lunes de la señorita Cecilia de Luzuriaga, a la que le damos la bienvenida. Buenas noches, Ceci. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Oski? Muy bien, aquí estamos. Eh, un poquito agitado, pero bueno, es normal en la situación en que ¿Cómo estoy seguís viviendo. vos? ¿Bien? Bien, bien, la vamos llevando, la Sí, vamos claro. llevando. Sí, 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 la vamos llevando. Pero bueno, vamos a hacer un programa un poquito más corto hoy, no me voy a extender hasta la medianoche para ir a descansar, que es lo que recomiendan también un buen descanso en estos casos. Pero bueno, em, vamos a lo nuestro. ¿Vos cómo estás? ¿Ese fin de semana cómo estuvo? Vamos a lo de... Es, bueno, la verdad, bastante raro porque, y por lo que estuve corroborando hoy, la mayoría de las tuvo igual, aparentemente mucha movida emocional y se está dando, se está moviendo todo, ¿no? Digamos. Pero bien, en familia, con amigos, volviendo un poco a la vida, ¿no? También esto es algo que está empezando a suceder. Y sí, un poquito a moverse nuevamente a una habitualidad que habíamos olvidado un poco. Bueno, Ceci, la Exactamente. codependencia afectiva era, emocional. La codependencia. Sí, el codependiente en realidad, ¿no? O sea, estoy buscando el mejor ángulo porque después la chica que me edita los videos me dice, por favor, fíjate aquello lo de más allá. Eh, bueno, sí. Codependiente. Es obviamente a nivel emocional, por supuesto. Y me pareció interesante traerlo porque la semana pasada hablamos de las expectativas, un poco de este tema del amor en los tiempos de WhatsApp y del amor Disney. Y este me pareció un tema para traer algunas cuestiones, porque es un tema muy largo, muy vasto. De hecho, hoy está reconocida la codependencia emocional como una adicción de personas a personas. O sea, no es cualquier cosa esto, ¿no? La idea de esta columna es esbozar algunas cuestiones, no nos vamos a meter en la problemática de entender porque yo me dedico a la parte emocional, digamos, pero esta es una característica, digamos, es una adicción en realidad que está creciendo mucho en estos últimos tiempos, justamente en los tiempos en donde la comunicación también comenzó a cambiar muchísimo, ¿no? Ujú. Cuando hablamos de adicción, es sin dicción, ¿no? Es sin poder expresar lo que realmente deseo expresar. Pero una de las cuestiones de la codependencia emocional tiene que ver, una de las características, ¿no? Es que el codependiente, ¿qué significa codependiente? Co viene del latín, que significa condependiente, una persona que es dependiente de otra, ¿sí? O que acompaña en un proceso adictivo, como por ejemplo, no sé, una persona que podemos decir tiene problemas con el alcohol, pero su pareja es alcohólica, ¿sí? Claro. ¿Qué características tiene esta persona? ¿No? O sea, ¿quién es un codependiente? Porque claramente no somos codependientes. Y quiero aclarar acá, nosotros lo vamos a trabajar a nivel de la relación de pareja, pero la codependencia está en muchos estratos. Pareja, amistades, familiares, Laborales. etcétera. En el trabajo, exactamente. Pero ¿quién es un codependiente? Principio dependiente es una persona que destina sus recursos personales, tiempo, esfuerzo y dinero para sostener a aquella persona que no tiene, o sea, o que carece de algunas de estas cuestiones, personalmente hablando, ¿no? Por eso poníamos, por ejemplo, el ejemplo de una persona que puede ser alcohólica. Hay muchos, no solamente este. Pero sin entrar en específicamente un grave de la otra persona, porque un codependiente no necesariamente tiene que tener al lado una, digamos, como un ser que tenga problemas graves como el que acabo de mencionar,
sí es una persona que lo que principalmente hace es olvidarse de sí misma, es decir, que pone todo su tiempo y todo su esfuerzo en acompañar y sostener el problema del otro, en vez de ocupar ese tiempo y ese esfuerzo en sí mismo o en sí misma. Como una Esto tiene un despersonalización de alguna origen. manera. No, porque despersonalización, Mm, vos sabés que la psicología tiene que ver con una característica de ciertas patologías. Eso no es una está. despersonalización, no necesariamente es una despersonalización. Es alguien que fue, incluso hasta pudo haber sido educado o educada en que el lugar de cuidadora o cuidador excede el autocuidado o el autoamor. Está. ¿Sí? Por eso la codependencia esto es un mal común a todos. Y acá quería hacer una distinción entre la codependencia y una pareja disfuncional, ¿no? Una pareja disfuncional obviamente son dos codependientes. ¿Está? O sea, por eso me parecía interesante cómo hacer esa salvedad, ¿no? Es decir, que la persona codependiente tiene siempre los problemas de su propia vida. Es como que están allá. Le pasa todo por encima. ¿Qué pasa? Estas son cuestiones que son aprendidas en casa. En realidad, el codependiente aprende a temprana edad a ocuparse de los problemas de otros. A lo mejor tiene padres que están, ¿cómo se llama? Que tienen algún problema o están ausentes, eh, padres que a lo mejor trabajan, entonces recae en la figura de algún hermano el cuidado de los otros, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Asumen ciertas aprenden desde muy responsabilidades de temprana temprana edad edad. a que, Pues un sí, caso. exactamente. Eh, sí, pueden asumir responsabilidades porque se las dan carencia, ¿no? Claro, Pero sí, sí, también sí. un codependiente tiene como característica una persona a la cual se ha puesto toda la mirada y no se le ha dejado hacer absolutamente nada por sí mismo, por sí misma, y ha tenido una relación simbiotizada con algún familiar cercano, puede ser padre o alguien que cumple ese rol, ¿no? Entonces, cuando se crece o crece y llegamos a la vida adulta y empezamos a formar esta vida en pareja, en el mejor de los casos, si se tiene, se vuelca todo en esa relación de tal modo que la persona se olvida de sí misma, ¿sí? En líneas generales. Pero, a ver, la gente no es un santo, ¿no? No es una víctima de una situación particularmente. Es una persona que no sabe cuidar de su propia vida. Esto absolutamente. De Como hecho, que hay se una pone, fundación que se llama Fundapap. Que, sí, no, como que pone su propia vida a un costado y prioriza otras cosas o a otras personas y se abandona de alguna manera a sí misma. O sea, se deja de autocuidar, de preocuparse por sí mismo y pone toda esa energía en otros o en otros. Algo así sí, sería. podría ser así. Igualmente quería leer de internet, porque digo, acá encontré, me parecía muy interesante cómo resume unos cuantos signos y síntomas de la codependencia, que por supuesto, según con quien se trabaje, dicen que con tener 3 o 4 de estos signos o síntomas, como para que la persona comience por lo menos a cuestionarse el lugar que ocupa en el seno de la relación, ¿no? Cualquiera sea. Pero como esto más comúnmente se ve en la relación de pareja, por eso nos centramos en mirada. Anteriormente te decía que hay una fundación acá en Argentina que se llama Fundapaz Buenos Aires, y en el interior hay otra también bastante importante que ahora no, creo que se llama Codependientes Anónimos, que está dirigido por psicólogos y psicólogas. O sea, es un equipo de gente muy grande que trabaja esta adicción de la codependencia emocional con los 12 pasos, igual que en narcóticos anónimos o en alcohólicos anónimos. Esto lo digo porque es así de grave el tema. Son personas que no saben vivir solas y que no pueden lograr una estabilidad en la vida, aún a costa de su propia vida, ¿no? O sea, porque pueden tener parejas de todo tipo y bueno, pueden llegar a perder su propia vida. Esto es así, es literal, ¿sí? Me gustó la No palabra que utilizaste, necesariamente porque sean cuestiones de violencia.
Lo de la Sí, simbiosis, ¿no? Como hay en la naturaleza, a ver, en otros reinos del reino vegetal, por ejemplo, que hay seres simbióticos, bueno, pasa entre personas también esto. sí. Lo que hay es que cuando estas personas no están cerca de las personas de su objeto de deseo que creen que son parte fundamental de su vida, sufren abstinencia igual que una persona que deja de consumir. Por eso no es tan, o sea, uno es tan abuelo de pájaro, ¿no? Ujú. Y Lo esta que me sensación, parece antes de traerlo acá a la columna, sí, no, me pregunto, vos decís, esa tenemos que, persona cree que no puede vivir sin la otra, ¿no? Una cosa así. absolutamente. Y también Sí. cree que esa otra persona no puede vivir sin ella. A ver si me Digamos, explico. en el mundo de la fantasía puede suceder, sí, 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 te explicas. En realidad, la persona codependiente genera ciertas especulaciones y manipulaciones para que la persona no se vaya de su lado, ¿no? O Claro. sea, acá hay un vínculo entre dos, porque, digamos, para que exista la codependencia tiene que haber en juego dos que acepten esas reglas, Es un ¿no? feedback. Alguien que se someta y alguien que somete, esto como siempre, sí, sí. Pero quiero decir que el que padece la codependencia, es decir, supongamos que el parte se da cuenta de que no quiere seguir viviendo así y se va, ¿sí? Padece la codependencia lo va a vivir exactamente igual que quien deja de. Por eso digo que es importante que si los oyentes sienten identificados con esto, acudan a buscar ayuda, ya sean familiares o sean las personas que se sientan identificadas con estas cuestiones, ¿no? Acá estamos hablando de edades, lo quiero aclarar, pero sí está bueno poder observar estas cuestiones. Para tener en cuenta en una relación codependiente emocional, en general lo que va a primar siempre es leas, ¿sí? Son las cuestiones en las cuales no se llegan nunca a acuerdo o se ponen condiciones para estar el uno al lado del otro, ¿está? Ujú. Y van autoaislando o el codependiente aísla al otro o a la otra. Entonces, les voy a leer algunos de los signos y síntomas que mencionan de la codependencia. Tendencia a pensar solo en el bienestar del otro, sin tener en cuenta sus propias necesidades. Un sentido exagerado de la responsabilidad por las acciones del otro. Tendencia a amor y lástima, por lo tanto, a amar a personas a las que se pueden sentir lástima y rescatarlas. Tendencia a implicarse con individuos con problemas psicológicos o indisponibles en el plano emocional. A hacer lo que hacer de más, o sea, hacer lo que corresponde todo el tiempo. Tendencia a sentirse heridos cuando las personas no reconocen sus esfuerzos. Una dependencia insana en las relaciones, porque el codependiente va a hacer todo a permanecer en la relación. Va a encontrar las excusas, los motivos y lo que va a tratar de evitar siempre un sentimiento de abandono. Van a tener siempre necesidad de aprobación y reconocimiento, ¿sí? Necesitan que todo gire a su alrededor, necesitan girar siempre alrededor de las necesidades de su pareja y bueno, en general estas parejas son parejas bastante absorbentes también, ¿no? Hay una necesidad compulsiva de controlar a los otros, existe un intento de regular los sentimientos internos a través del control de las personas, conductas y situaciones. Hay falta de confianza, dificultad para identificar los sentimientos, muchos abandonados, rigidez y dificultad para adaptarse al cambio, problemas de intimidad y de límites, ¿sí? Esta es una característica que yo la he visto en varios clientes, que es el enojo crónico. Siempre están enojados. Una gran falta de confianza personal en su toma de decisiones, dependencia en otros y miedo al abandono, tendencia a cuidar de los otros o querer componerlos, ¿no? Como ser el salvador o la salvadora, hipersensibilidad crítica,
¿sí? Rigidez y necesidad de control, búsqueda constante de aprobación, bueno, dificultad para disfrutar, porque el disfrute está relacionado con, obviamente, la violencia. En general, el codependiente llega a terapia, eso va a depender mucho del límite personal, pero llega luego de situaciones o de gran Violentas. violencia o de una enfermedad, sí, o de una enfermedad o de abandonos crónicos, ¿no? O sea, rupturas crónicas. Ujú. Así Y que hay bueno, cierta me actitud pareció psicopática, ¿no? interesante. En esto. Lo que, sabes que el término psicópata, perdón que te haga estas Sí. modificaciones, pero yo sé que los argentinos estamos muy acostumbrados a todas las palabras, y la psicopatía en verdad es también una característica de la psiquiatría. Más bien, acá me cerniría a estas cuestiones más puntuales, Ujú. porque Bueno, va a decidir si cambio las entonces. características son Cambio psicopáticas. entonces. Hay ciertas actitudes de manipulación. Todo el tiempo. La manipulación no es psicopatía igual, ¿eh? No, no, Quiero no, por eso digo, aclarar, porque uno puede ser perfectamente hay normal psicópatas que y son tener manipuladores y otros que no. conductas manipuladoras. Hay Es por conductas eso. La manipuladoras. psicopatía es mucho más, ay, me gusta. La psicopatía es mucho más profunda y realmente es un tema. ¿Sabes por qué Probablemente lo... un codependiente pueda estar con un psicópata. Probablemente, pero definimos en este programa. Se define en caso de que la persona llegue a terapia. Sí. Y en Bueno, yo general sabes hay por... algo que sí es cierto. Sí, decime. No, no, ¿por qué lo relacioné con la psicopatía? Porque en alguna de las definiciones que estuviste dando vos, marcás que hay... yo he leído que el psicópata, primero, es una persona muy inteligente, que genera, que genera ciertas situaciones de manipulación y demás, pero muy, muy desarrolladas, ¿no? Y acá quizá también, en estos casos, ¿no? Del codependiente, digamos, Lo que generar pasa, en el otro... no creo, no, espera, no creo que el codependiente sea un psicópata, No, porque no, el no, no digo, pero psicópata digo, carece de un montón de cosas. hay, generan en el Entre otro, ellas, ¿no? ¿no? En el otro, bueno, eh, sin mí no podés, sin vos yo no puedo, ¿no? Generan la culpa también, porque eso de no, ay, no me reconoces, ay, yo hago esto por vos y no me lo reconoces y no lo valorás. Es un poquito eso de generar esa situación de la culpa en el otro también para que el otro no abandone, no te deje o no salga de esa relación. Por eso, por eso, tomando esto que vos estás diciendo, es probable que el cliente termine a lo mejor relacionándose con un psicópata. En general, el codependiente no es psicópata. ¿Por qué? Esto para mí es como medio tajante. Porque en realidad el codependiente justamente se hace cargo de esa necesidad. Mal se hace cargo, digamos. En vez de decir esto es mío, decir los que vienen, o sea, muy probablemente el codependiente termine vinculándose con una persona de características que vos decís. Pero no el codependiente en su manipulación, en su especulación, lo que es como, vos imaginás, lo que pasa es que es muy difícil de verlo porque estamos hablando de personas a personas. Ujú. Si vos lo pensaras en relación al consumo, por ejemplo, del alcohol, si vos escuchás a una persona que toma, siempre tiene una razón para seguir tomando. Es como que el que fuma, una persona que fuma cigarrillos que está socialmente aceptado, entre comillas, y decide dejar de fumar, tiene el mismo proceso. ¿Sí? Eso no lo hace un psicópata. Por eso No, no, quiero no. aclarar, no quiero entrar en estos términos que son muy profundos, pero en general el codependiente no tiene esas características. El codependiente es manipulador porque aprendió que de esa manera puede tener quien desea tener, pero esa manipulación es carísima porque esa manipulación implica el control y dejar su vida. ¿Qué sucede? No cree que eso sea así. ¿Cuándo empieza a tomar, bueno, en cierto modo, cuando con esto que te estoy diciendo, ¿no? En cierto modo, vemos que la persona comienza, o sea, cuando la persona se deteriora,
ya es porque se le repiten las situaciones y no termina de entender por qué, porque tiene alguna acción como un accidente o una enfermedad. Es raro que llegue por dar que algo no está funcionando de entrada. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Puede tener la violentas un codependiente? Sí. Digamos, la manipulación de hecho es una conducta violenta. Hay grados y grados de violencia, ¿no? Pero en general en los vínculos codependientes la está puesta en esta cuestión, en que el objeto de lo que yo considero mi amor no es en mi vista. Sí, como sea, se pueden Ya generar que no acciones te, violentas como en toda adicción, porque toda adicción puede generar acciones violentas, ¿no? Cuando le decís a un fumador que le lo hace mal dijimos fumar, hace, actúa violenta, bueno, no actúa, digo, reacciona muchas veces claro, violentamente. ¿Qué me tenés que decir? Con el que toma también, con el que consume drogas también. O sea, bueno, todas son drogas, ¿no? Algunas son socialmente aceptadas y otras no. O drogas legales o drogas ilegales. Pero digo, generalmente toda adicción genera, hasta el que come, hasta la adicción a la comida, genera una respuesta violenta cuanto vos le haces notar eso al adicto, ¿no? claro, porque la adicción, que como dijimos al principio, sin dicción, sin palabras, para expresar algo, eso lo estoy poniendo en movimiento lugar, ¿no? Y en este caso particularmente no puedo, porque emocionalmente me atraviesa, ¿sí? No puedo poner en palabras, no me puedo hacer cargo, es como el codependiente emocional tiene el switch roto, ¿no? No puede, el termostato no funcionarlo de esta manera, entonces no puede detectar en qué Está momento falseado. deja de ser sí, deja mismo o ella misma, claro, y se convierte en la sombra o en la necesidad del otro, ¿sí? Es un tema hermosísimo en cuanto a lo conceptual, pero muy doloroso para quien lo transita, porque en realidad, de todos modos, la persona que está viviendo situaciones de codependencia está sufriendo todo. Y esto es así. Lo que pasa es que, vuelvo a decirlo, solo lo detecta algo, hace, digamos, irrumpe en ese mundo y se convierte, bueno, en una cuestión más pesada, ¿no? Em, ¿Y cuando un consultante llega con este problema? ¿Cómo se da cuenta que tiene ese problema? Porque ese es el tema, ¿no? Para llegar a la consulta tenés que asumir que tenés ese problema y darte cuenta que necesitas ayuda. Bueno, en general, cuando estamos hablando de mujeres, llegan con el concepto de que hay algo que no funciona en ella, poner estos términos porque es lo que más comúnmente se escucha, y es un reclamo de esa porque esa pareja quiere que cumpla ciertas expectativas, ¿no? Y esta mujer la split, o sea, ya estamos hablando de que acá tenemos a la codependiente, ¿no? Y es un rol mucho más femenino en general, en líneas generales, con esto no estoy diciendo que sea 100% de las veces, porque mujeres incluso socialmente llevamos esta cuestión de el cuidado de los otros, ¿no? O sea, como que hay algo naturalizado en ese proceso. En general se llega por una angustia, como se llega siempre a una terapia, se llega por angustia. ¿Qué es lo que angustia a cada persona? Bueno, eso ya es muy personal. Ahora, lo que sí es importante es que si alguien se reconoce en esto, que sepa que se puede recuperar, que más allá de la terapia individual, fundamental, si está en pareja, la terapia de pareja e incluso luego asistencia a grupos para poder salir de este lugar y aceptar que uno está en un lugar de la vida y que tiene que revisar de qué manera llegó ahí para justamente no caer en esos lugares, ¿no? Eh, y por sobre todas las cosas, un tema de disciplina, como todo en la vida. Pero lo importante es que si en todos estos ítems mencionando se reconocen más de 4, ya es momento de levantar y contactar a alguien para empezar a hacer un trabajo personal. ¿Sí? Está bueno. Pero es un Em, trabajo doloroso.
como vos lo marcabas antes. Sí. Hay algo que es cierto en los codependientes que a lo mejor tienen hijos, muchas incluso olvidan cuidar a sus hijos, ¿sí? O sea, minimizan los problemas de los hijos, su energía está puesta toda en ese lugar. Entonces, bueno, está bueno poder traer la radio, y ya les vamos a contar a nuestros oyentes que el lunes que viene la idea es hablando de este tema a través del tema de los celos, que es donde es una de las emociones que más se ven estas cuestiones, ¿no? Como Pero una puerta de principalmente hay que entrada para entender esto que el también. codependiente una vez que se va, sí. El codependiente, una vez que sale de su lugar, son personas realmente con ganas de amar, ¿sí? El tema es que el primer aprendizaje o el primer amor tienen que ser ellos o ellas mismas, y a partir de eso poder compartir, que no es lo mismo. Está esperando que el otro, darle todo al otro y que el otro retribuya ese amor con un poquito. El tema es ese, ¿no? Que todo en exceso es malo. Absolutamente todo en exceso es malo. Inclusive el amor. Todo en exceso. Exactamente, Inclusive el amor. exactamente. Inclusive el amor. Por eso Porque eso todos los excesos son igualmente, adicciones. bueno, vos que practicás el budismo, sabés que para el budismo esto no es justamente, el amor es otra cuestión, son otras características, ¿verdad? Pero principalmente de lo que carece cualquier persona que en un proceso de codependencia emocional es paz. Porque hay algo que no se menciona en esta lista, y es que estas personas de 24 horas, 23 la dedican a pensar en el objeto amado, ya sea pensando en dónde está, qué está haciendo, cómo está, si la extraña, si no la extraña. Son personas que tienen verborragia de WhatsApp o necesitan para controlar lo que el otro hace. Y eso es un gran sufrimiento, es un gran Claro. sufrimiento. Se puede Sí. salir de eso, se puede trabajar y se puede salir perfectamente. Por supuesto, lo mío también son las terapias florales y sé que asisten muy bien estos procesos, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta algo. Una persona que es un codependiente tiene mucha resistencia al cambio también, porque es generar una nueva identidad y eso genera vértigo, ¿no? ¿Quién sería yo sin este objeto amado? Claro. Entonces, bueno, 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 Ceci, poder se puede. es un Hay tema que muy profundo, poner ¿eh? Y la semana que viene me gusta lo de los celos. Ahí se me congeló Cecilia. paciencia, muy No, el profundo. tema de los celos es un tema Sí, vamos profundísimo con eso. también. Sí, sí, la verdad que sí. Y tiene que ver mucho más con uno mismo que con el otro. Además, bueno, socialmente, acá, bueno, otra cosa que me parece importante para los padres que crían a sus hijos, por favor, chicos, no le metan esta idea de con quién te vas a casar y con quién vas a estar, ¿no? Porque digo, si la vida quiere que uno pueda armar una relación de pareja, ¿qué pasa cuando nos dijeron desde chicos que eso era la vida, ¿no? Ir al Claro. colegio, crecer, casarse, tener hijos, ir a la facultad. No, la vida es Es mucho mucho más más que que eso. eso. Y evitemos, por favor, Evitemos esos lugares la que hoja son de muy ruta de la pesados vida. luego. Esa hoja de ruta que nos han vendido de entrada. Exactamente, Bueno, Ceci, exactamente, ¿nos exactamente. recordás tus redes sociales? Como no, por Instagram, @Susuriaga, y por el canal de YouTube, Sacil Holística. Lo que les pido es, por favor, en el canal de YouTube, den like y suscríbanse, que así nos ayudan también a difundir todo esto. Exacto, con el algoritmo, famoso algoritmo de YouTube. Exactamente. Bueno, Ceci, nos Así que encontraremos el bueno, próximo lunes y hablaremos de los celos. así es. Gracias, Ceci. Tengas una Un besote excelente grande. noche. Chau, chau. Chau, Gracias. chau.